Hay pasajes en las escrituras que nos revelan situaciones reales que pueden estar viviendo o pasando en estos tiempos. El tema de hoy se titula Planearon la forma de acabar con él. Y analizando las escrituras nos damos cuenta que fue cierto, literalmente cierto. Los fariseos trataron de acabar con Jesús, pero ¿por qué querían acabar con Jesús? Bueno, querían acabar con Jesús porque los fariseos eran hijos del diablo. Literalmente lo dice Jesús, ustedes hablan como su padre y quieren hacer la voluntad de su padre, el diablo. Vamos a analizar esta partecita porque en estos tiempos, en la actualidad, hay un grupo de personas que pertenecen a los hijos del diablo, que quieren acabar con los que siguen y que son hijos de Dios. Con eso te doy la bienvenida. Vamos al intro del programa de esta noche y lo vamos a analizar. Quédate con nosotros. Va a estar muy interesante el programa y creo que te puede ser de mucha utilidad espiritual y sobre todo aclararte muchas dudas y entender sobre todo por qué pasan tantas y tantas cosas a nuestra iglesia y a los católicos. Lo que nos está pasando a los católicos es simplemente impresionante. Vemos ataques y ataques por todos lados. Parece que quieren destruir nuestra iglesia, sí o sí. Y también parece que se está dando un conflicto entre mismos sacerdotes que pertenecen como a un grupo y otros que pertenecen como a otro grupo. Unos se inclinan a ser la iglesia liberal, mundana, servidora a los amos de esta tierra, y otros están luchando por defender la sana doctrina y lo que Dios quiere que hagan y la verdad que Dios les mandó a custodiar. Pero esto no es de ahorita, tiene su origen. Eso fue desde el mismo tiempo en que anduvo Jesucristo. Vamos a analizar, para que lo cheques, en las citas bíblicas de este evangelio. Primero, Mateo, capítulo 12, versículo 14 al 21. Esto es para que veas que no hablamos nosotros a lo puro tonto, sino que tomamos la palabra de Dios y la explicamos para que tú y yo aprendamos juntos y reflexionemos acerca de este tema tan importante. Dice el Evangelio, dice la Biblia, al salir, los fariseos planearon la manera de acabar con él. Jesús lo supo y se alejó de allí, pero muchas personas lo siguieron y él sanó a cuantos estaban enfermos, pero les pedía insistentemente que no hablaran de él. Así deberían cumplirse las palabras del profeta Isaías. Viene mi siervo, mi elegido, el amado, a quien me he complacido. Pondré mi espíritu sobre él, para que anuncie mis juicios a las naciones. No discutirá, ni gritará, ni se oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña
resquebrajada, ni apagará la mecha que todavía humea, hasta que haga triunfar la justicia. Las naciones pondrán su esperanza en su nombre. Esta parte del texto tiene algo muy interesante, bastante interesante, y es lo que nos lleva a entender el origen de este tema, porque dice literal, planearon la manera de acabar con él. Déjame acomodar aquí algo. Okay. Eso es en el versículo 14. Al salir, los fariseos planearon la manera de acabar con él. ¿Qué es acabar? ¿O qué entendemos por acabar con él? Siguiendo la lógica, entendemos como matarlo, destruirlo, aniquilarlo, liquidarlo. Eso lo planearon los fariseos. Pero, ¿por qué lo planearon? ¿Qué estaba haciendo Jesús? El bien. ¿A dónde iba? A curar. ¿Qué hacía? Ayudar. La gente que quiere acabar contigo es literalmente porque te tiene odio. Un odio impresionante. Poco antes de llegar al versículo 14, encontramos a Jesús que sanó a un tullido. Y los fariseos se enojaron porque según la ley estaba prohibido curar en sábado. Y Jesús les dijo, está permitido hacer el bien el sábado. Si ustedes tienen una oveja que se está atorada en un barranco, ¿la dejan o van y la sacan? O sea, Jesús les hace ver esas cosas. Ellos rechinaron los dientes, se enfurecieron y buscaron la manera de acabar con él. ¿Quién eran los fariseos? Líderes religiosos de esos tiempos, los maestros de la ley, los que según tenían el conocimiento. Jesús les estaba estorbando, literalmente le estaba estorbando al status quo, por así decirlo. ¿Y qué hicieron? Planear la forma y la manera de acabar con él. Toda la vida pública de Jesús fue seguida por ellos, lo persiguieron, lo ponían a prueba, estaban pendientes de lo que él estaba haciendo, y como lo estaba incomodando y como interfería en sus planes, pues decidieron matarlo. Cosa que sí sucedió, porque sí lo hicieron. Jesús le importó 3 tiras de chorizo los planes de los fariseos y siguió haciendo el bien, a pesar de que él sabía que lo odiaban, que sabía que estaban buscando cualquier cosita, cualquiera, para justificar las acciones de muerte que iban a ejercer contra su persona. A él no le importó nada. Pero vamos a ver algo. ¿Qué es o en sí qué engloba planear acabar con alguien? Ya explicamos que es porque te tienen literalmente odio, no te aguantan. Cuando ven que no pueden contigo y les echas a perder el negocio, literalmente dicen, ¿sabes qué? Hay que liquidar a esta persona, no nos conviene. Y acaban contigo, así como querían acabar o intentaron acabar con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús hacía el bien. ¿Pero qué implica planear? Planear implica pensar, maquinar planes, trazar proyectos para provocar tu muerte, sobornar. A lo mejor ahorita no le vas agarrando el sentido, pero deja que entremos poquito y vas a ver. Implica sobornar aquí, sobornar acá, hacer desprestigio aquí, hacer desprestigio acá,
crear organizaciones o organizarte para acabar con aquella persona, vigilarlo, acercártele, infiltrarte. O sea, es toda una serie de engranaje que tienes que hacer para acabar con esa persona que te está estorbando en tus negocios. Esto, si lo trasladamos a la vida actual, en lo que estamos pasando ahorita, nos da mucho que pensar. Porque a todo, el que sigue la doctrina de Jesús, lo van a matar. O lo van a intentar callar. Eso es un hecho. Ok. Desde hace mucho tiempo, para ser exactos, no recuerdo bien el año, pero fue poquito antes del Concilio Vaticano II, se infiltraron en la iglesia sectas masónicas con el objetivo de intentar acabar con la iglesia. Se infiltraron de una forma muy suavecita, planearon cómo hacerle. Primero les fueron quitando la educación, les quitaron la política, les quitaron muchas cosas a la iglesia. No contentos con ello, se fueron metiendo poco a poco. Se le fue metiendo a la iglesia el elefante y no supo ni por dónde se metió. ¿Qué pasó? Ya cuando se dio cuenta la iglesia, ya estaba el elefante en casa. ¿Qué te quiero decir con esto más concreto? Tenemos una redada de demonios dentro de la iglesia católica. Cardenales masónicos y obispos que quieren acabar con la sana doctrina y con lo que dejó Jesús. Le están volteando la espalda fea. Porque así como los fariseos intentaron acabar con él, planearon la forma de acabar con su vida, también ahorita en la iglesia están buscando la forma de acabar con la doctrina que dejó Jesucristo. Por eso hubo tantos problemas y tantos cambios. Después del Concilio Vaticano, según la iglesia se reformó, se remodeló. ¿Y qué tuvimos como resultado? ¿Qué tuvimos? La separación de los fieles de la iglesia. Poco a poco se fue alejando la gente y ellos fueron alejando a la gente de la iglesia. ¿Por qué? Porque quieren acabar con la sana doctrina que dejó Jesús. ¿Quién? En ese tiempo los fariseos, hijos del diablo, y en este tiempo los hijos del diablo infiltrados por los masones en la iglesia católica. ¿Por qué? ¿A dónde vamos a llegar con esto? Vamos a llegar a que lo que antes era considerado como malo, ahora lo quieren considerar como bueno. Están planeando legislar. Por ejemplo, ya llegó el aborto. En Argentina ya es una ley. En Estados Unidos también lo van a poner. No dudes que aquí en nuestro México también nos lo quieran imponer a fuerzas. Nomás por mencionar una. La eutanasia. Bueno, infinidad de males. La unión en personas del mismo sexo también nos lo quieren poner. Imponer como un derecho. Pero ¿quién está moviendo todo eso? La legión o la descendencia de los fariseos. Todavía ahorita tenemos a mucho fariseo. Y no te extrañe que dentro del prelado de la iglesia católica también tengamos a muchos fariseos. Porque parece que la doctrina sana de Jesús no cuadra con lo que ellos quieren. No encuadra. Jesús fue Dios y aclaró todas las escrituras. Marcó su alianza con los discípulos, los mandó a evangelizar con temas muy estrictos. Por ejemplo, arrepiéntanse, conviértanse, hasta que sean perdonados, se les va a revelar las parábolas y los secretos del reino. Mientras tenemos, por ejemplo, al Vaticano, que ya no quiere aplicar la conversión, quiere aplicar la misericorditis.
acoger a todos. Todos cabemos en este barco. ¿Pero cuál barco? No es el barco de la iglesia, es el barco del nuevo orden mundial. Para que tenga éxito el proyecto del nuevo orden mundial, tienen que acabar con la iglesia. Y si no, tienen que acabar con la sana doctrina de la iglesia. Es muy importante que lo tengas. Y eso se nos ha metido tan a fondo, tan en nuestro ADN, nos lo han configurado, nos lo quieren configurar, que ahora quieren que aceptemos todos los males que hacemos. Primero empezaron con el divorcio, después con la unión libre, después con los movimientos de la droga, y empezó la iglesia a bajar la guardia, a callarse, a no poner un límite entre estás bien y estás mal. Y ahora quieren que acepten lo malo sí o sí. Si no lo aceptas, te llaman malo. Ahora resulta que el malo eres tú y los buenos son ellos. Para pasar al punto de demostrarte que son hijos del diablo, estos fariseos que quieren acabar, estos modernistas que quieren llevar a la iglesia al nuevo orden mundial sí o sí, te vamos a poner un ejemplo. Todo el que está viendo este video, sea una o dos personas, sabemos que somos católicos. Y un dogma de fe es creer que Cristo es Dios. Y como nos dice San Juan, el Verbo, por Él fueron hechas y en Él fueron hechas todas las cosas. Ok. Entonces, entraron en este virus que nos está pasando. ¿Y qué pasó? Le dieron un manotazo fuerte a la iglesia. Vamos para allá. Quitar la Eucaristía. Ese es el mandato de los soberanos invisibles, de los fariseos, de los hijos del diablo. Quitar la Eucaristía y quitar las confesiones. Ya no quieren que la gente comulgue. No quieren que tenga ese acercamiento el hombre con su creador. Primero empezaron difamándolo, denigrando ese valioso tesoro. Ah, no, sí, que me lo den en la mano, cabo. Cualquier cosa, pues que me lo den en la mano. Una hostia. Y tú como católico lo aceptaste. Dijiste, no, pues está bien. En la mano. Ahí vas como menso aceptando la comunión en la mano cuando sabes que tus manos no son dignas. No son dignas. Después, con esto que llegó, con este pretexto, cierren las puertas de las iglesias. Alejen a la gente de la comunión. No saquen al Santísimo. No lo lleven a los enfermos. No confiesen. O si confiesan, reduzcan primero. Porque ya después va a ser nada. Aquí hay dos problemas grandes. Si alejan a la gente de Jesús, la gente ya no va a tener fe en Jesús. Ya no va a tener necesidad de comulgar. No va a querer ir a comulgar. Y no va a aceptar ir a confesarte. Se acabó. Y eso es lo que ellos quieren hacer, acabar. Fíjate, el año pasado no hubo Semana Santa. No hubo las festividades del milagro más grande de nosotros, el pueblo católico. No lo hubo. Y este año tampoco lo va a haber. Y tú puedes decir como gente, no, pues es que eres inconsciente o estás hablando estupideces. Aquí la contingencia... No hay. Sí hay la contingencia. Nadie lo va a negar. Pero a lo que voy yo, o lo que te quiero decir, y lo voy a repetir porque si no se me puede confundir. Los hospitales del alma no tienen por qué ser cerrados. ¿Qué queremos? Que el católico tenga acceso a la comunión, tenga acceso a la confesión, porque es un derecho que le pertenece. Tenga acceso a la sana doctrina.
Entonces, mientras el pueblo está enlevado con esto de la contingencia, muy dentro de la iglesia hacen sus marramucias para quitarnos cosas, tesoros, que si dejamos perder, no los vamos a poder recuperar. Tesoros invaluables, como es la sana doctrina, como es la comunión, la confesión, el arrepentimiento. Estamos recibiendo dardos por donde quiera para acabar con Jesús. Quieren llevar a la iglesia al nuevo orden mundial. Por eso la quieren inclusiva. ¿Sabes cuál es la organización que quiere una religión inclusiva? ¿Sabes cuál? La Asociación de los Masones. La que está aceptando. Todos caben aquí, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Judíos, no judíos, musulmanes, cristianos, satánicos, todo mundo, todo mundo. Vamos a rendirle culto a la Madre Tierra. Vamos a rendirle culto al Dios universal. ¿Y quién es el Dios universal? El macho cabrío. Y eso es lo que quiere hacer la iglesia. Los quieren llevar ahí. Por eso está esta resistencia entre unos que sí jalan para allá y otros que no queremos hacer eso. Yo aquí no te estoy diciendo que toda está haciendo esto. No, la iglesia no va a ser vencida. Pero en este momento de la historia es nuestra responsabilidad no dejarla vencer. Y para eso tenemos que recordar este pasaje de la Biblia, donde se analizó que los fariseos planearon acabar con Jesús. Planearon acabar con Jesús. Hicieron planes, sobornaron, compraron testigos. ¿No compraron a Judas? 30 monedas de plata le dieron a Judas para que entregara a su maestro. ¿No compraron falsos testigos? ¿Qué está pasando aquí en este mundo, en este momento? ¿No compran a los legisladores? ¿No comprometen a los gobiernos? ¿No están buscando que los gobiernos sigan directrices mundiales? Porque si no, no hay préstamo, los censuran, incluso les hacen la guerra. Hay una frase del libro de Robin de Ruiz, en el libro del Anticristo, volumen 5, que me llamó mucho la atención. Dice lo siguiente, palabras más, palabras menos. Dice, los soberanos invisibles exigen obediencia a los países, y el gobierno que no quiera acatar sus órdenes como ellos las dicen, lo hacen pedazos. Y esto está pasando. Si un gobierno no quiere acatar las órdenes del nuevo orden mundial, se lo comen vivo. Así como lo hicieron con Jesús. Entonces, la iglesia, en vez de estar del lado de su maestro, le hace el caldo gordo al nuevo orden mundial. Con el eslogan de cuidar a la gente. Pero no es así. Mira, ya para pasar al siguiente puntito. Nuestros jóvenes, si hablamos de estadísticas, se están enfriando. La fe de nuestros jóvenes está muerta o agonizando, por así decirlo. Cálale tú. Si no me quieres creer y dices que estoy diciendo estupideces, cálale tú en tu entorno social, en tu familia, y pregúntales quién se sabe el credo. ¿Quién se sabe el credo? No vamos a hablar de historia de la iglesia, el nombre de los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, no. ¿Quién se sabe el credo? Y eso es ahorita, que los jóvenes tuvieron una época en la que iban a misa, en la que escuchaban el credo en la misa, en la que no teníamos que aprender para hacer la primera comunión. Ahora imagínate con este manotazo que le dieron a la iglesia para cerrar y sobre todo impedir la comunión. Nos cerraron la Basílica de Guadalupe. ¿Qué hizo el cardenal? ¿Qué habló el cardenal? Y dicen que eso es mentiroso.
porque él dijo que estaba muy mal que cerraran la Basílica de Guadalupe. La falta de fe. Y lo acribillaron, dijeron que era mentiroso. Entonces, ¿qué crees que va a pasar cuando esos jóvenes de 15, 17 años sean papás? ¿Qué fe le van a enseñar a sus hijos? ¿Qué ejemplo? Sobre todo, ¿qué amor a la Eucaristía? No lo van a tener. No lo van a tener. Y como no lo van a tener, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a enfriar. Se van a enfriar. Y no van a aceptar a Jesús en sus corazones. Van a querer acabar con él. En Europa, antes era muy católico. Ahora hay mucha gente atea y mucha gente que odia, literalmente odia a la Iglesia Católica. Los demonios están haciendo su trabajo y si no nos ponemos atentos, en México también lo van a hacer. Están planeando la manera de acabar con él, como en ese momento lo hicieron los fariseos. Están planeándolo. Los políticos, con las leyes abortivas, quieren convertir a México, en este caso, en un pueblo asesino, literalmente, con permiso para matar, con permiso para acribillar a cuanto niño se les antoje, con el eslogan de estamos protegiendo y ejerciendo los derechos de la mujer. Y el que se ponga en contra de esos derechos, liquídenlo. Así dice. Fíjate en lo que está pasando. Esto es terrible. Vamos a pasar al siguiente puntito. Juan 8, versículo 40. Dice literalmente, ¿quiénes son estos que querían matar a Jesús? O sea, los fariseos. En el capítulo Juan, dice, voy a leer un poquito antes. Si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Ojo, ya lo dijimos. Planearon la forma de acabar con él los fariseos, los hijos del diablo. ¿Quién les está diciendo hijos del diablo? ¿Quién? Jesús. Juan 8 del 40. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios y ustedes quieren matarme. ¿Quiénes son los que quieren matar la doctrina y al mismo Jesús en este tiempo? Los hijos del diablo. Los hijos del diablo. Y me importa un soberano pepino si este video no lo ve más que una gente o nadie. Pero esta es la verdad. Y no me voy a callar por nada del mundo. ¿Quién quiere matar la doctrina y al Santísimo Sacramento que está en el altar en todos los templos? Los hijos del diablo. Qué tristeza que los curas y los obispos y los cardenales, no todos, cada quien que se ponga el saco, y nosotros también les hagamos el caldo gordo. Ay, sí, es que es por la contingencia. ¿No que Jesús es el Hijo de Dios? El Todopoderoso, el que todo lo puede. Entonces, ¿por qué encierran a todo el poderoso con cadenas y no lo dejan que se arrime a la gente que lo busque? Si de por sí que la gente ya no se quiere arrepentir. Entonces los poquitos que lo buscan, ¿por qué no lo quitan? ¿Por qué? Porque lo quieren matar. ¿Quién lo quiere matar? Los hijos del diablo. Viene alguien que les dice la verdad que ha aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme.
Esta no es la manera de actuar de Abraham. Cuando yo dije esto y pensé hacer este video, una persona de mi círculo muy cercano me dijo: ¿estás tú loco? ¿Cómo es posible que Jesús les diga hijos del diablo? A lo mejor es una suposición. No, no es suposición. Aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. Juan 8, versículo 40 en adelante. Ok, no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Versículo 41. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron: nosotros no somos hijos ilegítimos. No tenemos más que un solo padre, Dios. Versículo 42. Jesús le respondió: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. ¿Se cumple o no se cumple lo que estoy diciendo? ¿Nos estamos entendiendo o no nos estamos entendiendo? Porque hay gente que tira comentarios de muy mala leche. Y yo no estoy hablando por mi cuenta. Ahí está. Juan 8, versículo 40 en adelante. Otra vez lo repito. Los judíos dijeron: nosotros no somos hijos ilegítimos. No tenemos más que un solo Padre, Dios. ¿Qué nos están diciendo ahorita en estos tiempos? Manden, ya saben a dónde, la doctrina de Dios, y acepten la práctica homosexual como un derecho. Acepten el aborto como un derecho. La eutanasia como un derecho. Júntense para irnos a buscar el bien común con los ateos, con los que no quieren a Dios, con los protestantes, con las sectas diabólicas de la religión satánica. Es que todos somos hijos de Dios. Vámonos juntos por aquí, caminemos por aquí. Porque todos somos hijos de Dios. Pero cierren los templos. No le den la comunión a los enfermos. No nos asistan. Y el sacerdote que quiera asistirlos es duramente castigado por su obispo. No está pasando en todas las diócesis, pero sí está pasando. Entonces, aquí dice versículo 41, Juan 8, 41, Jesús les replicó: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que el mismo Dios me ha enviado. ¿Nos estamos entendiendo? Si Jesús vino, fue porque su Padre lo mandó a vencer a los demonios, a resucitar a los muertos, a curar a los enfermos. ¿Estamos siendo claros? ¿O lo hablamos de otra forma? Jesús cumplió su trabajo. Cuando estaba en la cruz, dijo: Padre, todo está consumado. He cumplido mi trabajo. Resucitó. Se quedó. Como Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿En dónde se quedó? En la hostia. En la hostia. Entonces, se puede intuir que fue una voluntad de su Padre que viniera el Mesías y se quedara en la hostia para que nosotros lo recibiéramos en nuestra boquita y en un corazón lleno de gracia. Por eso puso la confesión. La confesión, la comunión y todos los sacramentos fueron voluntad del mismo Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Cerrándole las puertas, intentando acabar con su doctrina.
intentando impedir que se arrimen a comulgar, intentando de una forma muy sutil bloquear la confesión. Es que es por la contingencia y las actividades religiosas no son esenciales para la gente. Ah, no, los hospitales sí, y las farmacias que lucren, que hagan dinero. Pero los hospitales del alma, ciérrenlos. Ciérrenlos. Eso no los queremos. No es importante Dios. Pero sí amamos a Dios, ¿eh? Sí amamos a Dios. Sí, no, sí. Uy, nosotros somos católicos, dice un presidente que acabó de entrar. ¿De dónde? Jesús dice en el capítulo, en el versículo 41, dice, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. Les hace una pregunta. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden acoger mi mensaje? Y esa pregunta nos la podemos hacer también aquí nosotros. ¿Por qué permitimos que se cierren los templos? ¿Por qué permitimos que nos den la comunión en la mano? ¿Por qué permitimos tener el banquete tan sagrado a distancia? A ver, nomás porque quiero poner aquí un ejemplo. Tú vas y recibes la comunión a Jesús. No es lo mismo que recibirlo espiritualmente. No, se confundan. Jesús está ahí en cuerpo y en sangre, en la hostia. Jesús está vivo ahí, tal y como está en el cielo. Es un dogma de la Iglesia Católica. Si nos lo dan a distancia, por el celular, ¿qué vamos a recibir? Se me explico el peligro en el que estamos. A ver, ya no compres pizza. Quédate en tu casa, que te tomen un video en la pizza y que te digan, mira, la pizza de pepperoni es así, 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 estas rebanadas, cómetela. Y tú a distancia, a ver si te nutres, a ver si te llenas. No, no te llenas. Solamente un tonto se la cree. Esto trae otra maldad fuerte. La comunión, la Eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos no debe ser bloqueada bajo ninguna circunstancia. Que pongan las medidas que se tengan que poner. Si es necesario que pongan baños públicos afuera de las iglesias, que nos bañen con cloro y vinagre y todos sus geles que les quieran dar. Pero tenemos que recibir la Eucaristía sí o sí. Eso es lo que quieren hacer. Y no debemos dejar que eso nos pase. Porque después lo vamos a lamentar. Todo el pueblo católico. Jesús dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden acoger mi mensaje? Versículo 44. Ustedes tienen por padre al diablo. Otra vez, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. ¿De quién son los deseos de que se cierren las iglesias? ¿Más? ¿Cómo lo hablamos? Semana Santa se va a cerrar. Otra vez se va a cerrar. Ustedes quieren realizar los deseos de su padre. Ustedes tienen por padre al diablo.
y quieren realizar los malos deseos de su padre. Has sido un asesino desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir son mentiras, porque es el padre de toda mentira. ¿Quién quiere acabar con la Eucaristía? ¿Quién? Tú saca tus conclusiones. Tú saca tus conclusiones. Porque ya esto depende de ti. Si tú no quieres entender, si no quieres pensar, no, nadie te va a hacer pensar. Porque creo que esto está muy duro. En la siguiente página, en el versículo 46, perdón, dice, ¿por qué no me creen? El versículo 47 dice lo siguiente: el que es de Dios escucha la palabra de Dios. Ustedes no la escuchan porque no son de Dios. ¿Quién se beneficia con cerrar los templos? Si no nos ponemos listos, hasta la Navidad no la van a volver a cerrar. Nadie está haciendo nada. No estamos haciendo nada. Y los poquitos que queremos alzar la voz buscan acabarnos. Buscan censurarnos. Buscan destruirnos. Quiero cerrar con esto. Saca tus propias conclusiones. Los textos ahí están. Los hijos del diablo planearon la manera de acabar con Jesús y la están planeando todavía ahorita. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los fariseos. ¿Quién está cerrando ahorita el templo? Los hijos del diablo. Aquí tenemos un problema. Hay hijos del diablo dentro de la Iglesia Católica que están colaborando con el cierre de los templos, con el eslogan de que vamos a estar bien. ¿Bien? ¿Sin Eucaristía? ¿Qué no se supone que Jesús es el Todopoderoso? El Dios verdadero, el que puede sanar de cualquier enfermedad, el que puede librarnos de cualquier problema, el que nos puede quitar tantos problemas. Aquí en Mateo, por ejemplo, en Mateo, le dijo al enfermo, extiende la mano, la extendió y quedó tan sana como la otra. ¿Qué no se supone que Jesús es el que cura todo tipo de males, el dueño de este mundo? ¿A quién le conviene? ¿O quién nos quiere hacer creer que sin Jesús, que dejando que nos caiga toda esta helada espiritual, vamos a estar mejor? ¿Quién? Los hijos del diablo. Identifícalos. No eres tonto. Tú sabes de lo que estoy hablando. Saca tus conclusiones. Ve a tu alrededor. ¿Quién está luchando por Cristo, por la sana doctrina? ¿Y quién está luchando por opacar la doctrina? Lo único que te puedo yo decir, piénsale, razona y busquemos la manera de solucionar esto. Porque de seguir privando la Eucaristía, la gente se va a enfriar tanto que después las consecuencias espirituales van a ser fatales. ¿Cuáles son las consecuencias espirituales? El riesgo y el peligro de que mueran las almas en pecado mortal.
si no hay confesión, si no hay amor a la Eucaristía, están condenados. Y los que caigamos en ese error, lo vamos a lamentar de por vida. Por eso es importante alzar la voz, cerrar las iglesias, privar la confesión, privar la unción de los enfermos. Es más peligroso que privarnos de cualquier medicamento. Te lo puedo asegurar. Ojalá reflexiones, ojalá y le pensemos, y sobre todo ojalá y tengamos fuerzas para defender al Mesías, y que no importa que quieran acabar con nosotros, no importa. Ojalá y no nos alejemos del Maestro. Que así sea.